Hola amigos de Forum, todos atravesamos por algún momento en la vida, a veces son instantes que parecen eternos en los que todo parece derrumbarse, otras veces los problemas duran más, pero todo a nuestro alrededor, todo parece que toca fondo y ese suele ser el punto de partida, de arranque, de una vida nueva, de decisiones que de otra forma nunca hubiéramos tomado. Donde tus sueños te lleven es el título del libro que ha escrito Javier Iriondo, expelotari vasco, que ha vivido en primera persona baches en la vida de los que ha sacado fuerza para transformar absolutamente eso, su vida. Javier Iriondo, eskerrik asko, gracias por venir aquí a Forum. Gracias por invitarme y tenerme aquí. Bueno, pues hablamos de este libro que has venido a presentarnos, Donde tus sueños te lleven. Sí, pues... Bueno, así suena muy bonito, pero es un libro con mucha carga de profundidad, con mucho contenido, con muchas claves. Sí, es un libro que de alguna manera quería intentar transmitir algunas de las experiencias que he tenido en la vida, ¿no? He tenido una vida, yo creo que cualquier cosa menos rutinaria, donde he pasado por todos los ciclos de la vida, por la montaña rusa de conseguir cosas importantes, de caerse, de levantarse, y ha habido muchas experiencias que de alguna manera quería transmitir aquí, ¿no? Y creo que sobre todo ahora estamos en un momento en el cual mucha gente necesita creer que puede y necesita inspiración. Y es un poquito todo lo que pasa en el libro. Yo creo que es un libro que es un recordatorio de la capacidad del ser humano para recuperar y para superar la adversidad. Decías eso, que tocar fondo en tu vida en ese momento que nos vas a contar ahora, que luego ya entraremos a lo largo de esta media hora, fue ese punto el que te llevó a decir, hasta aquí he llegado, ¿no? Sí, a veces hay que tocar fondo y a veces no es necesario tocar fondo, ¿no? Pero sí que es necesario que haya una decisión emocional importante para querer cambiar las cosas, ¿no? Y a veces resulta que cuando no consigues lo que quieres es cuando encuentras tu destino. Es decir, lo que aquello fue un problema que en su momento era grave, pero de todo problema se sacan siempre semillas de grandeza de las cuales tenemos que aprender. Si no hubiera sido por aquello, este libro no existiría y habría otras muchas cosas buenas que tampoco hubiesen pasado. Tenemos aquí el libro con un prólogo muy bonito que te ha escrito el conductor del hormiguero con muchísimo cariño, Pablo Motos. Y bueno, vamos a ver si podemos escuchar, porque además está en tu web también esta valoración. Perfecto. Porque esto no es un libro, realmente esto es un entrenador personal y este libro te puede cambiar la vida. Este libro te puede cambiar la vida. Vaya frase, ¿eh? Es una frase potente y estuvo muy generoso Pablo. La verdad que él le llegó el libro todavía cuando no estaba publicado, todavía era un boceto, y se enamoró del libro, le tocó, le llegó al alma y fue él quien me llamó y me ha ayudado también en parte a promover el libro. ¿Y el libro te puede cambiar la vida? Bueno, la vida se la cambia uno mismo. El libro lo que puede ser es un punto de inflexión que te ayuda a tomar decisiones y luego es uno mismo quien le va a cambiar la vida. Pero sí que estoy recibiendo mensajes increíblemente conmovedores de gente que me están haciendo llorar más de una vez de lo sentido que se ha sentido la gente, ¿no? Es decir, se han sentido muy identificados con el personaje, porque todos, como decías al principio, pasamos por algún momento en la vida en el que parece que todo se derrumba a nuestro alrededor, en el que parece que las circunstancias, el entorno, se hacen dueños de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, y de alguna manera el libro ayuda a recuperarse de eso, nos da armas, nos da claves para encontrar la inspiración y superar los miedos que a veces nos atenazan. Bueno, el libro, ya hemos entrado en él. Narras en clave, un poco en formato de novela, Sí. una experiencia. Daniel es el personaje. David. Perdón, David. Y David es un personaje ficticio, pero antes estábamos comentando que te inspiraste un poco en un hecho real de un montañero navarro que estuvieron buscando durante varios días. ¿Esto te inspiró un poco, te dio...? La parte inicial de la novela está basada un poco en dos historias reales. Una que ocurrió en los Andes y otra también me inspiró muchísimo la humanidad del intento de rescate de Iñaki Ochoa, ¿no? Iñaki Ochoa. Y precisamente los nombres de las dos personas que aparecen en el libro son un poco en homenaje a Denis y Oria, que fue algo estremecedor, ¿no? Aquel intento de rescate. Y ese fue un poco el inicio. De alguna manera lo que quería reflejar no es un libro de autoayuda puro, sino que es un libro de transformación personal, pero dentro de una novela en el cual muchas personas se van a identificar, precisamente porque todos hemos pasado por dificultades en algún momento. Y es cuando te identificas con el personaje, que algunos dicen, yo me he sentido así en mi vida, y desde ahí me puedo recuperar.
Digo sí, porque desde ahí todos podemos cambiar, independientemente de las circunstancias. Todos tenemos un potencial para mejorar, sin importar de dónde uno venga. Como dice el subtítulo del libro, tu pasado no determina tu futuro, y eso creo que es una realidad. Todos tenemos esa opción de cambiar y de mejorar. Bueno, David es el personaje ficticio. David va al Himalaya con un compañero y entonces allí es donde se produce algo que nos vas a contar ahora y donde arranca la trama de la historia del libro. Bueno, tampoco quiero desvelar todo del libro, porque bueno, si no, pero tenemos que contar cosas, porque pero, sí. De alguna manera, David se ve envuelto en un momento en el cual tiene que tomar una decisión. Y es una decisión que es muy dura, que nadie debería tener que tomar esa decisión jamás, porque es una decisión que va a ser para toda la vida, que nunca va a haber vuelta atrás en esa decisión. Y esa decisión le marca. Y a raíz de esa decisión, su vida de alguna manera se cae y se derrumba en todos los sentidos, ¿no? Cae en una profunda depresión. Una profunda depresión por lo que ha ocurrido, ¿no? Se siente culpable, él no llega a perdonarse a sí mismo. No vamos a decir qué pasó, ¿no? No vamos a contarlo. Pero de alguna manera es el inicio del problema realmente en su vida, en el que se derrumba totalmente. Bueno, entonces aparece otra tercera persona, que es clave también en el libro, que es la clave del libro, que es un instructor, Joshua, y entonces ahí empieza el aprendizaje. Joshua es un personaje misterioso que de alguna manera ha vivido un poco más de la cuenta y que ha vivido por todo el mundo y ha tenido experiencias increíbles y se convierte en un gran maestro, ¿no? Se convierte en una persona que diríamos que es un sabio, y cuando Joshua descubre, porque Joshua está relacionado con todo lo que ocurre en el Himalaya, cuando descubre lo mal que está David y cuando descubre que se está preguntando si merece la pena seguir viviendo, es cuando coge a David y se lo lleva de vuelta al Himalaya, a enfrentarse a sus miedos, a recuperar algo de lo que dejó allí, porque su cuerpo vino, pero el espíritu se quedó allá. Y la única manera de superar los miedos es enfrentarse a los miedos. Y Joshua le ayuda a eso, se enfrenta a sus miedos, le ayuda a perdonarse y a aceptarse en primer paso, y a partir de ahí le enseña cómo realmente somos, le enseña más cosas sobre el poder de la mente, y poco a poco le va dando todos los pasos para realmente transformar toda su vida en todos los sentidos. ¿Tú crees que, yendo un poco a lo que sucede en la vida, a las personas normales, o podemos ser nosotros mismos, cuando tocas fondo, que hay que retomar, volver al lugar del origen? Quizá el lugar del origen es el lugar mental, porque ellos van al lugar físico, pero ¿crees que esto es una especie de metáfora de la regresión? Yo no lo veo como una regresión más, sino como que le lleva ya por un motivo, le lleva no por volver al pasado, sino por enfrentarse a sus miedos. A veces no hace falta volver al pasado, ni mucho menos. A veces igual hasta inclusive no sea tan aconsejable. Pero en este caso sí, para que él se enfrente a sus miedos, porque él no quería enfrentarse a sus miedos. Y lo que realmente nos retiene en la vida es que a veces todos tenemos en muchas ocasiones ideas, todos tenemos proyectos que de vez en cuando nos llegan a la mente, y nos ilusionamos, siente un entusiasmo increíble, pero de repente empezamos a oír una vocecita por aquí atrás que nos dice, no sé si va a funcionar, no sé si es muy buena idea, o no sé si seré capaz, o no sé si yo valgo para esto, o no sé si soy merecedor. Y poco a poco nos vamos robando esas propias ideas, que acaban en el cementerio, el lugar más rico del mundo, porque ahí están un montón de ideas que nunca han visto la luz, precisamente por esos miedos, por no atreverse a lo mejor a fracasar. Pero los fracasos son los pasos que te llevan al éxito. Entonces, de alguna manera, el motivo que va allá, en este caso, es para enfrentarse a esos miedos. Cuando te enfrentas a los miedos es cuando te conquistas a ti mismo, y cuando los evitas cada vez estás más débil. Con lo cual hay que enfrentarse a esos miedos. A veces esos miedos los produce el entorno que las personas tenemos alrededor, no nacen de dentro. Sí. En este momento, por ejemplo, tenemos un entorno muy hostil, en el cual todos los días nos están recordando y magnificando lo mal que están las cosas. Y están creando en muchas ocasiones, parte de los medios, más miedos. Con lo cual, como decimos, el pasado no determina el futuro, pero lo que es el futuro, los pensamientos que tengas sobre el futuro sí que determinan muchísimo tu presente. Bueno, cuéntanos un poco, vamos a hablar de las claves del libro. Fundamental, en la primera lección, la paz interior. Bueno, entramos ahí un poco en la paz y en lo que es el perdón de algún momento, ¿no? Porque, como te he dicho antes, él no se había perdonado a sí mismo, con lo cual no tenía esa paz porque no se había perdonado y no se aceptaba de alguna manera a sí mismo. Él estaba constantemente tirándose trastos un poco a la cabeza porque tenía el recuerdo de lo que había sucedido y él se sentía culpable. Entonces, el primer paso es, que yo solo le enseña, es perdonarse. Cuando uno no perdona, la mochila que uno lleva encima es
pesadísima. Y cuando uno no perdona, el único que sufre es el que no perdona. Independientemente de lo que pasa en la vida de una persona, si uno no perdona, el único sufridor de esa ecuación es uno mismo. A lo mejor la otra persona ni siquiera sabe que es odiado o hay un rencor. En este caso, él tenía que perdonarse a sí mismo. Joshua le enseña precisamente que él fue una víctima de las circunstancias, que no fue el causante a propósito de lo que ocurrió. Entonces, el primer paso en este caso para que encuentres esa paz y se acepte a sí mismo era ese perdón. Es que qué importante es esto del perdón, ¿no? Porque el perdón siempre lo asociamos a algo religioso, pero es mucho más que la religión. El perdón hacia los demás y hacia uno mismo es la base de partida de que uno tenga, bueno, pues se le puede llamar, como se llama ahora, el buen karma, una disposición de paz, ¿no? Es uno de los puntos. Son bastantes, pero yo creo que el perdón y la aceptación de uno mismo son claves. Es decir, a veces o no nos perdonamos por lo que ha pasado o no terminamos de aceptarnos totalmente, con lo cual es otra parte que genera sufrimiento. Es decir, todos tenemos defectos, todos hemos cometido errores, nadie se libra de eso. Y a veces estamos esperando que hasta que no consiga esto, hasta que no consiga aquello, o ciertas reglas que nos imponemos, entonces pensamos, entonces seré feliz, entonces me aceptaré. Con lo cual estamos diciendo, de alguna manera indirectamente, no me siento merecedor hasta que ocurra eso. Con lo cual, uno, independientemente de lo que haya pasado, tiene que aceptarse. Cuando te aceptas, quiere decir, me siento merecedor y me quiero. A partir de que me acepto es cuando puedo comenzar a crecer desde esa base sólida. Estaba, al hilo de lo que estás diciendo, estaba acordándome de una de las frases que le dice Joshua, un ejemplo que le pone, que es que muchas veces estás sentado en un clavo y estás sentado, te está haciendo daño, pero hasta que no tomas la decisión de levantarte, que muchas veces estás ahí y estás, bueno, con ese clavo metido, pero hasta que no tienes la energía suficiente de decir, me voy a levantar y voy a dejar de sufrir, no haces nada, ¿no? Sí. La decisión está también presente. La decisión es el inicio de todo. Cualquier cosa uno consiga en la vida, primero ha habido una decisión. No ocurre nada si primero no hay una decisión. A veces es como dices la historia del clavo, que supongo que te refieres a la del perro, ¿no? Que está tumbado entre una persona en casa de otra y le ve el perro gimiendo, moviéndose. Y digo, ¿qué le pasa al perro, no? Y digo, nada, que está tumbado encima de un clavo, ¿no? ¿Y por qué no se levanta? Digo, porque todavía parece que no le duele bastante. Entonces, a veces estamos en el club de la queja protestando por absolutamente todo, pero no tomamos decisiones y no tomamos acciones, ¿no? Entonces, tiene que llegar un momento en el cual a veces uno toca fondo o simplemente uno dice, estoy ya harto de estar harto, y uno tiene que comenzar a tomar decisiones para poder cambiar las cosas. Hay otro punto interesante cuando se dice en el libro, todo progreso nace de un gran problema. Sí, normalmente los problemas son las escaleras, ¿no? Que nos van llevando hacia arriba, porque a veces yo creo que los problemas en la vida son un poco como un músculo, es decir, ¿un músculo cómo crece? Un músculo crece porque hay resistencia. Si no hay resistencia, no crece. Y a veces los problemas nos obligan a superarnos, ¿no? Ojalá no tuviésemos problemas, pero tenemos que saber que los problemas son parte de la vida. Y cuando llegan tenemos que reconocerlos como oportunidades para crecer. No como que pobre de mí, ¿qué he hecho yo ahora para merecerme esto?, ¿no? Sino que nos van a ayudar siempre a ser más grandes, a superarnos. Se habla también de los valores y precisamente en un momento en el que estamos en una gran crisis, o varias crisis de valores, ¿no? Totalmente. Yo creo que en las últimas décadas ha habido un gran problema de que nos hemos ido olvidando de los valores. Nos hemos ido olvidando en casos de la empatía, de la compasión, de la humanidad, de contribuir. Y la sociedad se ha enfocado totalmente a veces en el tener y en el aparentar. Y eso es uno de los problemas que tenemos ahora mismo en la sociedad. Pero de alguna manera la crisis está trayendo algo muy bueno, que es que desde luego que ahora somos más solidarios que hace un año. Somos más humanos, tenemos más compasión, tenemos una mayor humanidad y tenemos una mayor empatía. Y a veces lo triste es que necesitemos que tengamos una desgracia alrededor para darnos cuenta de las cosas que realmente merecen la pena en la vida. Entonces, ahora tenemos dos problemas. Uno es una crisis que tenemos a un lado, pero otra cosa es la crisis interior. Y el mayor reto de todos que tenemos ahora, el mayor desafío que tenemos todos es el desafío interno de nuestras emociones, de cómo nos valoramos a nosotros mismos. Porque debido a esa crisis de valores, la sociedad nos ha enseñado de alguna manera a valorarnos en función de ciertos logros. Parece que si consigo esto, llego aquí, o consigo esto que tenía pensado en la vida, me siento más valorado, me siento merecedor o me siento más válido, y cuanto más tenga parece que soy más.
Pero ahora de repente, ¿qué ocurre? Si yo comienzo a perder lo que tengo, entonces parece que valgo menos y me siento menos merecedor. Entonces, en nada tiene que ver el valor y la calidad humana de una persona con su cuenta en el banco o con su patrimonio. El patrimonio nada tiene que ver con los valores. Es decir, una persona se tiene que definir por lo que es por dentro. Si condicionamos nuestra plenitud o nuestra felicidad a lo que conseguimos fuera de nosotros, siempre somos dependientes de lo que pasa ahí fuera. Y ahora lo que estamos haciendo de alguna manera en parte es poner nuevamente los valores como pilares que necesitamos poner y ser, pues, tener esa empatía, tener esa compasión y ser mejores personas y no estar tan enfocados en lo que otros puedan pensar, en la posición que tengo, sino ser más humanos. Y tenemos que recuperar muchos valores por ahí. Paz interior, perdón, decisión, pilares internos, ya van saliendo cosas que son los hilos conductores del libro y con una serie de experiencias que entran también dentro del libro interesantísimas, por ejemplo, la de un general que vivió dentro de un campo de concentración. Eso es un extracto del libro que seguramente será el libro más citado en la historia del mundo de la psicología y la psiquiatría, que es el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. En este momento muchas veces la gente está buscando un manual de cómo puedo cambiar mi vida, ¿no? Bueno, él era, mejor dicho, doctor. Sí, era psiquiatra, neurólogo psiquiatra, ¿no? Y estaba en el campo de concentración de Auschwitz. Entonces, cuando estamos buscando cómo volver a levantarnos, no es tan importante el cómo, o este manual de instrucciones que mucha gente busca, sino el por qué me voy a volver a levantar, ¿no? Y lo que en ese libro, y lo que en esa historia real en su vida, lo que él vivió en Auschwitz fue lo siguiente, es decir, ¿quién sobrevivía en aquel campo de concentración? No era ni el más fuerte físicamente, ni el más inteligente. Era el que tenía una esperanza de futuro. Era aquel que creía que tenía a lo mejor todavía un hijo que seguía vivo. Era el que tenía un sueño por cumplir. Y aquel que tenía esperanza sobre el futuro tenía energía en el presente. Y los que dejaban de soñar, los que dejaban de tener una ilusión, eran los que su sistema inmunológico caía y terminaba muriendo. Por eso es tan importante la esperanza que tengamos sobre el futuro. No podemos seguir todo el día magnificando el problema y hablando del problema, porque entonces la visión que hacemos del futuro es tan oscura que nos cuesta tener fuerza en el presente. Por eso es tan importante mejorar la visión y mejorar nosotros internamente, porque cuando nosotros comenzamos a estar mejor, comenzamos a ver el mundo también mucho mejor. En muchas ocasiones el mundo está como está, pero nosotros vamos a ver el mundo en función de cómo estemos dentro de nosotros. El mundo en muchas ocasiones simplemente es un reflejo de cómo estamos nosotros por dentro, y cuando mejoramos lo vamos a ver todo mucho mejor. Pues por lo que acabas de decir, podríamos también decir que, tal como dice la portada del libro, tu pasado no determina tu futuro, nuestro presente sí determina nuestro futuro. Nuestro presente determina el futuro y el presente es la clave, ¿no? Es la clave, es decir, el único poder que tenemos en la vida es ahora. O sea, por mucho que pensemos en el pasado y nos preocupemos por el futuro, no hacemos nada. Las únicas opciones y donde realmente uno tiene poder es en el ahora, que es donde puedes hacer las cosas, ¿no? Pero sí, como te decía, es muy importante cuál es la visión que tenemos del futuro. Si yo estoy mirando a un futuro incierto y negro, me siento débil en el presente. Y uno, a veces, tenemos la tendencia de anticipar futuros problemas que en muchas ocasiones nunca llega a suceder, ¿no? Hay una frase del libro también en el que el personaje dice: yo he sido una persona que me he pasado toda la vida preocupando por el futuro, por muchos problemas que podían llegar, problemas que en su mayoría nunca jamás llegaron a suceder. Esto quizá también esté relacionado con otro aspecto importante del libro, que es cuando Joshua cuestiona quiénes somos, cuando le dice, tú te has cuestionado, ¿quién eres tú? ¿Quién es cada uno de nosotros? ¿Qué somos, no? Esa es una pregunta complicada de responder, que cuando uno lo hace todo el mundo se queda, ¿quién soy? No, yo soy arquitecto, yo soy Pepe, yo soy... Y entonces hablamos de un nombre o de una profesión, una cosa es cómo te llamas, otra cosa es lo que haces y otra cosa es quién eres, ¿no? Y aquí viene uno de los problemas que tenemos hoy en día. Tenemos los dos problemas que hemos dicho antes, de la crisis exterior y la interior, de cómo nos valoramos, ¿no? Y mientras sigamos de alguna manera valorándonos en función de lo que conseguimos, vamos a seguir teniendo un problema interior. Porque al final, quién soy es lo que uno decida, es decir, a nivel de valores. Cada uno se tiene que redefinir cuál es su verdadera identidad y definir qué es lo que es realmente importante en tu vida ahora. Porque muchas de las cosas que quisimos en el pasado ahora a lo mejor ni siquiera tienen importancia. Y a veces estamos pensando en todo lo que tenemos en vez de ser agradecidos, o sea, en todo lo que no tenemos. O todo lo que hemos sufrido por cosas igual banales o sin importancia, ¿no? También a veces. O sea, que
Sí, somos expertos en preocuparnos y amargarnos la vida en muchas ocasiones, ¿no? Y tenemos que aprender a ser mucho más agradecidos por lo que sí tenemos, como decías antes, por ejemplo, por la salud, por hijos, por muchas cosas más, Sí, ¿no? sí, sí. Hablas en el libro, Javier, de 7 palabras clave. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Bueno, lo que habla es un poco del proceso mental, de cómo funciona nuestro proceso interior a nivel de la mente, ¿no? Y de cómo nuestros pensamientos al final son los causantes de todo en la vida, ¿no? Ese círculo que se hace. Ese círculo, sí. Es decir, todos tenemos 60.000, 90.000 pensamientos al día. Hay discusiones tenemos de el cuántos gráfico, son. mira. Sí, tenemos el gráfico, ¿no? Sí. Entonces, lo que hablamos es que nuestros pensamientos es lo que controla totalmente nuestra vida. Pero esos pensamientos dependen mucho del enfoque que tengamos. Es decir, si estamos constantemente poniendo atención al problema, constantemente viendo las noticias, constantemente viendo todos los problemas, ¿qué ocurre? Que el reflejo va a ser totalmente negativo, que vamos a tener un problema porque aquello que siembras es lo que recoges. Si estás de repente pensando o intentando buscar alternativas y ver una información más positiva, los pensamientos poco a poco comienzan a ser más positivos. O sea que en función de dónde vaya el enfoque, así generamos nuestras emociones. Es decir, ¿cómo te sientes? Pues dime cómo piensas y yo te digo cómo sientes. Y eso va creando una serie de expectativas. Y entonces, esas expectativas, si tú crees que puedes o no puedes, si creo que va a mejorar o no va a mejorar, es lo que crea tus emociones y reafirma esas emociones. Entonces, tú si crees que puedes conseguir algo, vas con toda la fuerza interior a por eso. Y si crees que no lo puedes conseguir, vas con miedos y con dudas. Con lo cual tenemos que empezar a pensar que sí podemos conseguir esa serie de cosas, a crecer, a intentar desarrollarnos mejor para crear esa mejor expectativa. Cuando creemos que podemos, ¿qué ocurre? Que estás mejor y que las acciones que tomes sean de mucha mejor calidad. Que haga las cosas mejor. Si sales aquí a hablar con miedo, uno se comporta con miedo. Si uno sale a hablar pensando que tengo confianza, pues vas a hablar con muchísima más confianza y con seguridad. Las expectativas que tenemos siguen a los resultados, porque nos comportamos de esa manera. Todos tenemos creencias, y esas creencias que tenemos sobre nosotros y sobre nuestra identidad es la sombra que nos va a acompañar constantemente. Es una autoprofecía que se va a cumplir. Entonces, la cuestión es que los pensamientos, de alguna manera, van a determinar o nos van a anticipar un poco los resultados. Con lo cual, si me dices lo que estás pensando, te voy a poder decir también en parte los resultados. La cuestión es cómo controlamos mejor lo que pasa dentro de nosotros, plantando mucha mejor información, leyendo libros, asistiendo a conferencias, creciendo personalmente, no solamente apuntando a todo el mundo. La sociedad tiene que cambiar, sí, pero sobre todo es nosotros, porque somos nosotros quienes somos la sociedad. Bueno, al hilo de esto, una de las recomendaciones es esta frase tan bonita, con tanto contenido, que es cuidar el jardín del alma. Sí, cuidar el jardín del alma y cuidar el jardín de la mente. De la mente también. De alguna manera, es decir, todo el mundo entiende que físicamente tu cuerpo responde en función de lo que tú comas. La mente es igual, responde en función de la información que tú le pongas, con lo cual tenemos que ser mucho más responsables de lo que leemos, de lo que vemos y de lo que decimos. Porque estamos constantemente a veces protestando, quejándonos, y no somos conscientes del poder de la palabra. Y no solamente lo que escuchamos, sino lo que decimos tiene un impacto enorme en nuestro propio estado de ánimo. Con lo cual tenemos que cuidar mucho. Es decir, nosotros cada vez que hablamos y nos comunicamos somos una fuerza o destructiva o constructiva. O aportas o destruyes. Con lo cual tenemos que ser más responsables de cómo hablamos con los demás, porque puedes estar influyendo de manera positiva si quieres. Bueno, y también Joshua hace una serie de recomendaciones físicas que, bueno, todos conocemos, pero que en realidad está bien repasarlas, hábitos físicos que ayudan también a que uno se sienta mejor y transmita mejor o mejores energías a los demás. Sí, es decir, todos sabemos, siempre se ha dicho la frase de ¿no? cuerpo sano, mente sana, ¿no? Y es una realidad, o sea, es muy simple, ¿no? Y está demostrado física y científicamente, cuando tú haces deporte, es una de las cosas importantes, te vas a sentir mucho mejor, ¿no? Hoy esta misma mañana venía en el avión con una persona y me hablaba que él salía también a correr y los días que salía a hacer deporte, él se sentía en la oficina y era mucho más productivo y estaba mucho mejor consigo mismo. Claro. Y es una realidad en Estados Unidos, en muchos centros y universidades, comienzan ya la primera actividad del día con algo deportivo. Porque se activa tu metabolismo, empiezas a adelgazar y tu mente aumenta un montón la actividad y tienes mucho más concentración, con lo cual es importantísimo eso, es importantísimo arrancar el día con un vaso de agua, importantísimo. Ajá. Así, ¿eh? Sí, es muy importante porque cuando uno se levanta puede que lleves 10 horas, 8 o 12 horas sin haber bebido absolutamente nada y el 60%, 70% de nuestro cuerpo es agua, el cerebro el 80% es agua.
Y realmente el agua influye, pero muchísimo en nuestro cuerpo. Y también es otra de las recomendaciones. Hay unas cuantas que el lector podrá descubrirlas en el libro. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en el libro, porque también hay que contar alguna cosita referente a los miedos, lo de escribir los miedos que uno tiene. ¿Crees que esto se puede aplicar o se debe aplicar en la vida real? La recomendación que le da Joshua a David de escribir lo que nos pasa. Lo que la recomendación realmente es descubrir cuáles son nuestros miedos. En ¿Y muchas escribirlo? ocasiones, sí, porque de esa manera se enfrenta a ellos. Es decir, todos tenemos nuestras historias y nuestros miedos. Al que dirán, o miedo a no ser suficiente, miedo a que no valgo, o miedo al fracaso, miedo a la soledad, etc. Pero en muchas ocasiones son miedos inconscientes, que no sabemos realmente cuáles son. Y es cuando identificamos esos miedos que empezamos a descubrir qué es lo que nos ha estado frenando. Y en muchas ocasiones cuando los identificamos nos damos cuenta de lo ridículos que son. Que son miedos imaginarios, que son miedos que no tienen ninguna trascendencia, que son miedos que nosotros mismos creamos, que no son reales. Fantasmas que están... Son fantasmas que están ahí, sí, ¿no? sí. Es decir, pero la mente no Pero entiende. cuando alguien te hace mucho daño, eso es un fantasma. No, cuando alguien te hace daño, te hace daño. Después hay que analizar si ese daño es tan real o a veces también son interpretaciones que nosotros magnificamos de cómo interpretamos un problema, ¿de acuerdo? A veces cogemos un granito de arena y lo convertimos en el Everest, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, más que lo que ocurre, es cómo interpretamos lo que ocurre, cuál es el significado que le damos a las cosas, ¿no? O de construir un poco lo que nos ha hecho daño, para ponerlo cada cosa en una casillita para que no sea un tótem entero que nos aplasta, ¿no? Hay un cuento precisamente que está en el libro, hablando de eso, que es un cuento de Buda, en el cual hay una persona que le cuentan que Buda es alguien que tiene un control enorme de sus emociones, ¿no? Y este no se lo cree, entonces le quiere poner a prueba y va a buscarle, y cuando llega, su idea era humillarle de la mayor manera posible, con lo cual se pone delante de Buda y comienza a insultarle, a intentar humillarle, a intentar herirle de todas las maneras posibles. Y Buda sigue sonriendo, tan tranquilamente, ni se inmuta, y como no consigue reacción, porque el otro pensaba que en algún momento respondería y así iba a avivar su fuego, pero no aviva su fuego. Buda sigue sonriendo tranquilamente hasta que esta persona se le acaba la gasolina de la ira. Y cuando ya se calma, Buda dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces el otro dice, sí, de mala manera. Si alguien te hace un regalo y tú lo rechazas, ¿a quién pertenece ese regalo? Y el otro dice, al quien ha hecho el regalo. Tienes toda la razón, amigo. Entonces yo no acepto tus insultos. Te lo regalo, ¿no? Te lo regalo. Uy, qué... Entonces, de alguna manera, decir, hay veces que nos dicen una cosa, nos hacen una cosa y hemos aprendido a reaccionar de cierta manera. Sí, sí. La sociedad nos ha dicho, si alguien te insulta, te hacen eso, alguien te dice, eres tonto, y dices, bueno, ¿me hacen tonto? O yo ya sé lo que soy. Si yo tengo una imagen y cada uno tenemos una imagen basada en unos valores y nos identificamos realmente y nos construimos, yo soy esto. Las palabras de aquel no te pueden hacer tanto daño. A veces son más que palabras, Javi. A veces son más que palabras también, ¿no? Vamos adelante en el programa y te quería preguntar, todas estas conclusiones que has puesto tan ordenadamente, además es con tanto, no solo la cronología, sino como un decálogo un poco de acciones a llevar a cabo, salen o nacen de unas experiencias que has tenido tú muy duras, una vida con un momento que antes hemos comentado de paso, pero que me gustaría que nos explicaras, que nos contaras. Bueno, de alguna manera, la historia que le pasa, lo que ocurre con el personaje, vamos a decir que yo en mi vida personal me hice las mismas preguntas, ¿no? Yo llegué a Estados Unidos como pelotari, encantado de la vida, el sueño hecho realidad. Y al de unos pocos meses comenzó la famosa huelga de los pelotaris en Estados Unidos y lo que iba a durar supuestamente unos días, de repente empezó a alargarse y fueron 2 meses y 4 meses y 6 meses y 8 meses y empiezas pues, a perderlo todo, empiezas a vivir una situación realmente dura y el entorno cada vez es peor, el entorno cada vez es más tóxico y más negativo, de la misma manera que está ocurriendo aquí también, que tenemos un entorno tóxico, negativo y todo el mundo está constantemente hablando de problemas. ¿Y tú te hundiste ahí? Entonces yo ahí, cuando llevaba un año, mi cabeza empezó a convertirse en mi gran enemigo, que somos nosotros nuestro gran enemigo en muchas ocasiones. Y comencé a dudar de todo, comencé a dudar de mí, comencé a crear una expectativa de futuro totalmente negra. Yo decía, he dejado todo por este sueño y ahora el sueño se ha convertido en una pesadilla. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Si no tengo ni la preparación, ni la confianza, ni la autoestima de ninguna clase, hasta el momento de realmente de tocar fondo, ¿no?
y ahí de alguna manera fue el trampolín. De ahí de alguna manera conocí algún libro como este, el libro que me convenció y me ayudó a ver y abrir una nueva puerta a nuevas posibilidades. De repente también conocí a una persona que fue un poco un mentor que me ayudó, ¿no? Un poco como el Joshua que tenemos en el libro. Y a partir de ahí fue cuando comenzaron a cambiar las cosas, cuando yo logré una transformación, pero primero tuve que leerme, pues yo creo que fueron cientos de libros uno detrás de otro, y crear un entorno más positivo dentro de mi mundo. A pesar de que alrededor todo era un desastre, yo dije, primero tengo que arreglar mi propio mundo, el de mis emociones, y yo necesitaba creer. Con lo cual fue un poco eso, ahí fue el inicio de todo. Pues fíjate, ahora estás enseñando, ayudando a los demás a que tengan, que tengan algún tipo de problemas o que hayan tocado fondo. Sí, ahora la verdad que estoy pudiendo ayudar a otras personas, estoy recibiendo mensajes realmente conmovedores de mucha gente que el libro les está tocando. A través de tu página web, además. Sobre todo, bueno, a través del libro. La página está un poco arrancando, cada vez hay más cositas, pero la importancia realmente importante es el libro, ¿no? Y yo espero que llegue al máximo número de personas, porque cada uno tenemos que comenzar a ser un poquito más responsables de lo que leemos, de lo que hacemos, y tenemos que cada uno ser una influencia un poquito más positiva en el mundo. Javier Iriondo, ha sido un placer. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Bego. Hemos aprendido mucho con todos estos consejos a través de Joshua y a través tuyo. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues con este mensaje, con el mensaje de cuidar el jardín del alma y el jardín de la mente, nos vamos a despedir. Eskerrik asko, agur.